Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal. Bueno, todo el canal en general es un canal de podcast y tengo que daros las gracias a todos aquellos que no solo seguís los podcasts los lunes y los viernes, que es cuando subimos habitualmente, sino a todos aquellos que comentáis, que participáis, que incluso lo compartís con vuestro círculo de conocidos o de amigos de, oye, pues dais a conocer el canal y hacéis que la comunidad vaya creciendo un poquito más. Muchísimas gracias a todos, de veras, también a aquellos que me estéis escuchando a través de las plataformas de podcast y no de YouTube. Ya sabéis que lo subo a Spotify, lo subo a iVoox, lo subo a todas las... bueno, son las principales, yo no sé, capaz que me deje alguna, pero bueno, si es así, pues me lo podéis decir en comentarios también y tarde o temprano pues acabaré leyéndolo y acabaremos expandiéndonos todavía un poquito más. Ya sabéis que aquí los lunes y los viernes tratamos temas diversos, diferentes. Hoy quiero hablar sobre vitaminas. Sabéis lo típico, ¿no? De vuestra madre o vuestra abuela, de bébete el zumo rápido que se le van las vitaminas, ¿no? Y que lo tapaban incluso, bueno, al menos la mía, vamos, no sé, que le ponían un trapo y yo, a ver, no es como que sea algo que vaya a escapar y a brotar, ¿no? Y que lo vayamos a perder, el tema de las vitaminas, pero ya no deja de demostrar un poco la falta de conocimiento a veces que hay, ¿no? Y los mitos que se van trasladando pues casi de generación en generación con cosas que no entendemos muy bien. Y esto es una cosa que le ha pasado al ser humano desde siempre, ¿no? A lo largo de toda su historia, que cuando no entiende algo, cuando hay algo que para lo que no tiene una explicación lógica y plausible, se lo inventa. Y de hecho, así en cierto modo, pues nacen pues, no solo muchas hipótesis científicas, sino incluso las religiones mismas, ¿no? No sabemos explicar qué hay después de la muerte, pues religión. Y con eso, pues buscamos una explicación, ¿no? Y de alguna manera, con las vitaminas, hoy quería hablaros de tres casos o tres ejemplos de enfermedades que verdaderamente no es que pusieran en jaque a toda la humanidad como la conocemos, pero sí que fueron relevantes cada una en determinados momentos de la historia y que tenían una cura muy fácil, que es como... come vitaminas, toma vitaminas, ¿no? Y no toma vitaminas del típico suplemento alimenticio en cápsulas, que eso, pues, obviamente, hay situaciones en las que sí que está indicado, te lo tiene que decir un médico y demás, sino estoy hablando de enfermedades que a lo mejor se podían curar comiéndote una pieza de fruta. Y esto es literal. La falta de determinadas vitaminas en el cuerpo humano puede provocar la muerte incluso. Con lo cual es un tema serio, pero claro, ¿hasta qué punto tienes que llegar para no consumir absolutamente nada de una determinada vitamina hasta el punto de que te pueda causar la muerte, ¿no? Entonces hay que forzarlo, ¿no? Y hay que llegar un poco lejos. Pero es algo que ha pasado, no sé si habéis oído hablar del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se daba sobre todo en los marineros, cuando se descubrieron las Américas, aunque esto ya lo tenían documentado los griegos, ya en Atenas ya se han encontrado libros donde sí que habían detectado también en marineros, porque es donde bueno, pues peores condiciones hay, sobre todo en lo que se refiere a dieta, ¿no? Pero es una enfermedad que se extendió, sobre todo con el descubrimiento de América y con, al final, pues muchos barcos que sí, de españoles, portugueses, ingleses, franceses y demás, yendo y viniendo de las Américas, son travesías que a lo mejor te estabas en el mar un mes o 2 meses, dentro del mismo barco. Y son barcos que no son como los cruceros de hoy en día, que seguro que habéis oído de no, este barco tiene 14 plantas, tiene 3 casinos, tiene 20 restaurantes, tiene gimnasio, tiene una piscina cubierta, tiene una piscina arriba, y dices, joder, macho, ¿que eso qué es? ¿Un barco o una ciudad, no? Eran barcos pues mucho más pequeños y donde los marineros, pues claro, tenían que entrar, tenían que estar durante 2 meses a lo mejor, y la dieta... Era una dieta, pues, un poco de cereal, de avena, un poco de caldo, carne seca o carne desecada, ¿no? Porque al final no había neveras tampoco, entonces tienes que llevar cosas que puedan aguantar toda la travesía, ¿no? Cuando llovía, pues seguro que recogían agua para poder beberla después, o sea, ese es el nivel de condiciones en las que estaban. Y el escorbuto es una enfermedad bueno, pues que se sabía que aparecía, pasadas unas 6 semanas, más o menos, 4 o 6 semanas desde que el barco zarpaba, y que empezaban a aparecer en algunos marineros, les aparecían manchas en la piel, estaban débiles, estaban como cansados, y sobre todo lo que destacaban eran unas llagas que les salían en las encías, sobre todo, ¿vale? También en la piel, ¿no? Pero particularmente en las encías, ¿no? Como que se te abrían las encías, te salía una llaga, te empezaban a sangrar, y de hecho tenías hemorragias que pueden llegar incluso a hemorragias internas y, como digo, a la muerte. El escorbuto mataba a marineros, ¿no? Y de hecho era
la principal preocupación cuando se organizaban todas estas misiones de marineros y de barcos, ¿no? Barcos de exploración, barcos que van a comerciar, etcétera, pues justamente el escorbuto era la principal preocupación y se había asumido como que, bueno, pues es una cosa que les pasa a los marineros, no sé, pues a lo mejor de estar respirando el olor del mar durante 2 meses seguidos, pues les ocurre esto. Fíjate que a la gente que vive en los puertos, a la gente que vive en la costa, a la gente que vive en el interior, a nadie le pasa, pero a los marineros sí. Y bueno, pues como que no se sabía muy bien qué era lo que pasaba, y no fue hasta... Fue un cirujano, de hecho ni siquiera era un especialista, un nutricionista, era un cirujano, que James Lind, al que se le atribuye de hecho la realización del primer ensayo clínico de la historia, ¿vale? ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico que ahora bueno, con todo lo de las vacunas y lo del COVID, pues como que hemos leído un poco más o nos han contado un poco más sobre qué es un ensayo clínico, pero para que nos entendamos, cuando quizá de algunas series como House se escucha, ¿no? Pero es básicamente tú cuando tienes quieres probar si una medicina hace efecto, se realiza un ensayo, ¿no? Y el más común, de hecho, es el ensayo de doble ciego, que básicamente es tú tienes dos grupos, o sea, tienes un grupo de enfermos, ¿no? Y lo divides en 2 grupos, ¿vale? Uno va a ser el grupo de control y otro va a ser el grupo sobre el que vas a probar la medicina. A los dos les das algo que parece que es la medicina, pero uno es un placebo, es decir, no es nada, y otro es la medicina. Y evalúas a ver si el grupo al que le estás dando la medicina mejora con respecto al otro. Bueno, esto nos remontamos a 1753, donde, claro, que todas estas cosas, todo lo que os voy a contar es como súper evidente, ¿sabes? Y dices, claro, evidente una vez que ya lo sabes, pero en ese momento no. Y el escorbuto era una causa de muerte. Y James Lind, de hecho, estaba a bordo de uno de los barcos de la Royal Navy, se llama, ¿no? La de la Armada Británica, Su Majestad Salisbury, que los llaman así a los barcos, pues, entonces estaba dentro de ese barco y empezaron a enfermar de escorbuto los marineros. Y ya había varios enfermos que bueno, pues que estaban diagnosticados, dices, vale, pues la enfermedad que ya conocían, que les pasaba a algunos marineros, y bueno, pues eran 12 los que estaban enfermos, y este primer ensayo clínico en lo que consistió es que James Lind dijo, vale, tiene que ser algo relacionado con la dieta, tiene que ser algo porque si, de alguna manera, si no, afectaría a gente, pues como digo, gente que viva en los puertos, que viva en la costa, o pescadores que a lo mejor salen a navegar y vuelven todos los días, pero están todo el día navegando. Entonces, asumió que era algo de la dieta, y él lo que creía es que podía tratar las llagas que salían con ácido. Y entonces lo que hizo fue decir, vale, pues de los 12 enfermos vamos a dividirlos en 6 parejas, ¿vale? Y a cada uno le voy a dar un suplemento a la dieta que están siguiendo habitualmente, que es esa de cereales de avena, de carne de cordero desecada y un poco de caldo. Y les incluyó a cada pareja le incluyó una cosa distinta en la dieta, ¿vale? A unos les dio sidra. El sidra es zumo de manzana fermentado, pues a uno les dio sidra. A otra pareja les dio una mezcla diluida de ácido sulfúrico con agua, ¿vale? No, se llama ácido vitriolo, me parece, bueno, no sé cómo se llama, o sea, no te mata, pero bueno, pues era como ácido, ¿no? A otros les dio vinagre, ¿vale? A 2 les dio, pues te tienes que beber un chupito de vinagre, joder, maldita la gracia. A 2 les dijo que tenían que suplementar lo que ya comían con echarse un buen vasito de agua del mar, ¿sabes? Ahí saladita y perfecta. Joder, les debía picar en las llagas, pobrecillos, a los que les tocó eso, aunque el vinagre seguramente también pica. A otros les dio una especie de pasta medicinal, ¿sabes? Como, bueno, medicinas controladas, ¿no? Pues les dio, pues, de tomaros este jarabe. Y a los 2 últimos les dio un zumo, bueno, no era zumo, de hecho les dio fruta, les dio 2 naranjas y un limón. Te comes esto y te tienes que comer 2 naranjas y un limón, y el limón también te lo comes. ¿Por qué? Porque es ácido cítrico y va un poco con la teoría que tenía este señor de que con el ácido pues lo podían resolver. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que solo
la pareja que estaba tomando 2 naranjas y un limón mejoraron, pero vamos, mejoraron de que se pusieron bien. Ahora, el problema fue que las naranjas y el limón se acabaron a la semana, ¿sabes? A los 6 días ya no tenían más almacenados en el barco y bueno, pues tuvieron que volver a puerto y recargar y demás, pero desde ese momento en la Armada Británica y luego de ahí se extendió a todos los barcos, se trataba y se prevenía el escorbuto con zumo de limón. Y con zumo de limón directamente pues no se tenía la enfermedad. El escorbuto es la falta de vitamina C. Y la vitamina C está en los cítricos, fundamentalmente. En la naranja, en los limones, etc. Entonces, bueno, tiraban de limones porque entiendo que es lo más fácil de conservar. La naranja es un poquito más complicada de conservar que el limón. Entonces, bueno, pues al final si las dos cosas te resultan, el limón tiene también muchísima vitamina C. Y con eso directamente pues se frena la enfermedad del escorbuto, que como digo, es una enfermedad que te lleva a la muerte. O sea, la de vidas de marineros que se podían haber salvado simplemente habiéndoles dado una naranja de vez en cuando, porque estamos hablando de que pasaban pues 4 o 6 semanas sin ingerir nada de vitamina C, con lo cual, claro, llegaba un momento que el cuerpo necesitaba la vitamina C para regenerar las paredes de determinados tejidos y como no lo tenía, pues se producían las llagas, hemorragias e incluso la muerte. Pero el escorbuto, como digo, es quizá la enfermedad más conocida por déficit de vitamina, pero ha habido más ejemplos a lo largo de la historia que yo creo que merece la pena que repasemos, y algunos ni siquiera tan lejanos, ¿no? Porque esto, claro, os hablo del escorbuto y demás, que lleva pasando desde pues, el descubrimiento de América, ya estamos en el siglo XV, pero la cura, ya habéis visto, 1753, o sea que nos estamos a mediados del siglo XVIII, pero hay enfermedades causadas por déficit de vitaminas que han venido con la revolución industrial en el siglo XIX y que incluso ahí han tardado mucho en encontrarles una solución. Mira, por ejemplo, en la revolución industrial en Inglaterra, bueno, habéis visto todos, ¿no? Las imágenes, supongo, de cómo era Londres, ¿no? Con la revolución industrial, que estaba, de toda la contaminación que había, pues estaba todo como con una neblina, ¿sabes? Y bueno, no debía ser, el aire no debía ser muy limpio. No digo que hoy sea un aire puro y demás, como si estuvieses en el medio de la montaña, pero desde luego no era lo que había en la revolución industrial, que todos lo pintan como eso, como en Londres con una niebla constante, y una niebla no de que haya niebla de que haga mal tiempo, sino una niebla de contaminación y de basura y porquería que en ese momento pues se emitían con todas las fábricas. La época de la revolución industrial coincidía también con un empleo masivo, ¿no? de mano de obra, incluyendo mano de obra infantil. Los niños trabajaban pues, en fábricas textiles, por ejemplo, con máquinas de coser y demás. Los hombres hacían un trabajo más físico, ¿no? de cadenas de producción, de mover piezas y demás, pero los niños trabajaban durante muchísimas horas. Y era así como se vivía en ese momento, y luego pues ya hubo una serie de avances sociales que algún día lo podemos hablar, ¿no? Del origen de los sindicatos, de hecho, que justamente nacen, ¿no? en ese entorno. Pero lo que quería hablar es de una enfermedad que empezó a surgir en las grandes ciudades y en los niños, sobre todo. Empezaron a observar que había niños que no crecían, que se quedaban así pequeñitos y demás. O sea, no es mi caso, o sea, yo soy muy pequeñito, yo soy muy bajito, chaparrito, que decís en Latinoamérica, pero no es que yo haya tenido ninguna clase de problema, simplemente es tema genético, ¿sabes? Mi padre también levanta palmo y medio del suelo y mi madre igual, entonces pues es un poco lo que hay, pero ellos observaron que había muchos niños que no solo es que no crecían, sino que es que también como que se les arqueaban las piernas y un poco la columna, ¿sabes? O sea, un poco como los ancianos que se te va arqueando la columna, pero claro, cuando eso le pasa a un niño de 10 años o un niño de 12 años, pues es algo raro, ¿no? No debería ser lo habitual. Y claro, se pusieron a investigar, ¿no? De hecho, hay un doctor que empieza a seguir esto con preocupación, ¿no? Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Tendrá que ver con las malas condiciones en las que vive esta gente, ¿no? Las condiciones de poca higiene, la dieta a lo mejor, que no es una dieta particularmente variada, que no están en la calle, que están todo el día metidos en una fábrica, con lo cual es que prácticamente ni siquiera ven la luz del sol. O sea, tenían como ciertas hipótesis, pero lo que sí que tenían claro era que era de alguna manera algún componente ambiental de las grandes ciudades, porque en el campo no pasaba. Es decir, los niños que eran agricultores, que también trabajaban siendo niños y demás,
no tenían estos problemas de falta de crecimiento y demás. Ocurría en las ciudades fundamentalmente. Entonces, eso ya empezó a indicar, ¿no?, que de alguna manera tenía que ser algún componente relacionado o con la dieta o con el ritmo de vida que seguía esta gente. Y lo primero que se le ocurrió al médico fue darles aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao, pues en general el hígado, riñones y demás acumula muchos nutrientes y es un complemento bueno, pues puede llegar a ser un complemento de muchas dietas que sean pobres. A las embarazadas muchas veces también se les recomienda, ¿no?, que consuman hígado, que consuman riñones y demás, pero bueno, estos son consejos médicos en los que obviamente no me meto porque no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero lo que sí que ocurrió es que el doctor les dio hígado de aceite de hígado de bacalao. Y mejoraron. Y dijeron, ostras, pues ya está. Replicaron, de hecho, la misma dieta que seguían estos niños, la replicaron con perros. También los encerraron en un sitio donde prácticamente no veían la luz del sol, como si el perro estuviera en una fábrica, aunque obviamente al perro no le enseñaron a coser ni a manejar maquinaria, pero consiguieron replicar la misma enfermedad, es decir, a los perros también dejaron de crecer, se les empezaron a arquear algunos huesos y replicaron la enfermedad en perros simplemente reproduciendo la dieta, con lo cual cuando les dieron el aceite de hígado de bacalao dijeron, ya está, hemos encontrado la cura. Y seguramente sea déficit de vitamina A, porque el hígado de bacalao es un alimento que es muy rico en vitamina A. Y lo que hicieron fue desecar el aceite de hígado de bacalao para, bueno, extraer la vitamina A. Y se lo volvieron a dar a los niños para comprobar, decir, bueno, pues ahora no mejorarán. O sea, ahora pues se quedarán exactamente igual. Y resulta que también mejoraron. Y dijeron, ostras, entonces no es la vitamina A lo que está causando esta enfermedad. ¿Y qué otra cosa tiene el aceite de hígado de bacalao en una gran proporción? Vitamina D. La vitamina D de Dinamarca, no sé si creo que es la D3 en concreto, la que provoca esta enfermedad, es una vitamina que ayuda en la absorción del calcio fundamentalmente y de los fosfatos, es decir, es la que hace que el calcio se pueda absorber por los huesos, que son las células que mayor demanda de calcio tienen. Entonces, los huesos, si están fuertes, pues al final es porque están absorbiendo bien el calcio y ese calcio pues se está utilizando en que el hueso crezca fuerte, crezca y no se arquee, que es justamente lo que les estaba pasando a estos niños. Y ocurría fundamentalmente en niños y no en adultos porque los niños son los que tienen mayor demanda de calcio, están creciendo, ¿sabes? Por eso los niños beben mucha leche, en la leche hay calcio, pero para que ese calcio se pueda absorber es necesario que haya vitamina D. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vitamina D, es cierto que en el aceite de hígado de bacalao tienes vitamina D, también en el salmón, también en los champiñones, en algunos alimentos hay vitamina D, pero la vitamina D que consume el cuerpo humano, más o menos el 10-15% viene de los alimentos que ingerimos. El 85% viene de la luz del sol. O sea, simplemente cuando tu piel entra en contacto con el sol, estás generando ya vitamina D. Y por eso, estos niños que primero estaban en un entorno, en una ciudad con una dieta muy mala, con lo cual no lo podían complementar con, bueno, obviamente no comían habitualmente aceite de hígado de bacalao, yo tampoco, pero como estaban todo el día en la fábrica, no veían apenas la luz del sol, la ciudad estaba con esa niebla permanente, pues no generaban vitamina D suficiente como para poder absorber el calcio y los fosfatos que necesitaban para crecer con normalidad. Y pues así es como se descubrió la enfermedad del raquitismo, que es una enfermedad que se cura simple y llanamente tomando el sol. Y no tomando el sol de que te tengas que poner moreno y salir a tirarte en un solarium durante 3 horas cada día y irte dándote la vuelta, ponerte cremita y demás, no, es simplemente salir a la calle y ya está. No necesitas tampoco que sea luz directa, es que te dé la luz del sol. Y por eso es tan importante, ¿no? Y además es interesante que lo diga así un perfil así tipo youtuber, gamer y demás, es muy importante que os dé la luz del sol. Además que yo creo que te da como energía, ¿no? El hecho de que, bueno, yo imagino que nos pasará a todos, ¿no? Que ves un día que es soleado y como que estás más motivado que cuando el día está nublado y está lloviendo y dices, joder, qué asco de día, por favor.
algo tendrá que ver, ¿no? Y esto aquí, full cuñado, pero sí que os digo que la falta de vitamina D pues causaba una enfermedad que era el raquitismo y que se descubrió mayoritariamente en la revolución industrial. Es decir, cuando el ser humano justamente estaba avanzando muchísimo en un determinado aspecto, pues estaba generándose otros problemas que antes no tenía, porque antes pues los niños estaban en la calle jugando o ayudando en el campo, pero igual, en cualquier caso les daba la luz y bueno, pues nos solucionamos unos problemas con la revolución industrial y por otro lado pues nos generamos otros, ¿no? Y de hecho, más o menos a la misma época que ocurría esta historia que os he contado sobre la revolución industrial y sobre las fábricas y los niños y el raquitismo, ocurría un efecto muy parecido en el sudeste asiático. ¿Vale? En el sudeste asiático son comunidades de campesinos que cultivan mayoritariamente arroz, hablo de la zona de Vietnam, Camboya, toda esta zona, cultivan arroz y consumen arroz, y de hecho su dieta, pues a lo mejor el 75% de su dieta se basa en el arroz. Y es lo que comen, pues que si el arroz salteado, que si le echan un poquito de no sé qué tal, pero al final el arroz es como la base de toda la dieta. Y eso es lo que, bueno, pues por generaciones comían los campesinos. Llegó la revolución industrial y llegó pues la maquinaria para moler a lo mejor el grano de arroz, para hacer harina, simplemente, ¿no? Porque hasta ese momento, pues, los granos de arroz son granos, bueno, todos habéis comido arroz, ¿no? Os imagináis como el grano es un grano muy pequeño, si quieres hacer harina de eso, pues directamente tú te imaginas un mortero, empiezas a dar ahí y más o menos rompes los granos de arroz. Tradicionalmente eran los propios campesinos los que se molían en su casa en los granos de arroz, pero con la revolución industrial, pues empiezan a aparecer molinos que ya son más grandes, y los campesinos, en lugar de hacerlo en su casa, pues directamente llevaban todo el arroz que habían cultivado, se lo llevaban al molino y se volvían con un saco de harina de arroz para hacer otros alimentos que, por otro lado, por cierto, tienen una digestión más fácil. Y estas máquinas, estos molinos, pues eran molinos que, bueno, pues son los que al final han puesto un poco más en la órbita el arroz blanco, le quitaban la cáscara de manera automática, lo molían y bueno, pues te lo entregaban. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezaron a darse enfermedades entre la población de campesinos que bueno, pues empezaban con dificultad para caminar, algunos perdían sensibilidad en la mano y en los pies, tenían algunos confusión, ¿sabes? Estaban ahí en plan, estaba tan confuso que se hiera a sí mismo, ¿no? Pero tenían como confusión mental, desorientación, nistagmo, vómitos. Era como muy extraño, ¿no? Que de repente empezaron a enfermar los campesinos. Y no se entendía tampoco por qué, porque es una población que siempre había comido arroz, ¿no? Entonces, bueno, sí que se entendió que de alguna forma este grupo de campesinos pues tendría alguna clase de tóxico dentro del arroz. Pero era raro porque dentro de los molinos, los molinos estos nuevos, lo que sobraba, pues se lo daban un poco a los animales, ¿no? Que comieran un poco pues, el grano que quedase por ahí disperso y que no diese para hacer una ración entera, y los animales no enfermaron. Entonces, era raro. Y bueno, pues los médicos, claro, se pusieron a analizar, ¿no? ¿Qué pasaba? Sí que llegaron a la conclusión de que tendría que ser algo tóxico con el arroz. Pillaron el arroz molido y se lo fueron a dar bueno, lo llevaron a un barco y lo incorporaron a la dieta de los marineros del barco. ¿Y qué es lo que encontraron? Que los marineros enfermaron, pero los oficiales no. Claro, los oficiales tienen un poquito de mejor dieta, porque junto con el menú pues tienen un poquito más de carne y tienen un poquito más de legumbres, que los marineros no tienen carne y legumbres, pues comen, pues ya hemos hablado un poco de la comida de los marineros. Entonces encontraron que de alguna forma era algún déficit que no se tenía, que no se tenía antes y que ahora sí que se tiene con el nuevo arroz que ha pasado por los nuevos molinos, pero antes ese mismo arroz pues no había ningún problema. Empezaron a darle bueno, por supuesto, ordenaron que a los marineros a todos se les diese un poquito de carne y un poquito de legumbres, y con eso se curaron todos. E hicieron el experimento dándole a algunos pájaros, a algunas aves, le daban la harina molida que salía directamente de los molinos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los pájaros enfermaron. Enfermaron, que tuvieron parálisis, de hecho. Ni siquiera podían volar. Entonces ya parecía que lo iban detectando, que era lo que ocurría, y el problema o el origen de esta enfermedad está en el déficit de vitamina B1.
Y la vitamina B1 se encuentra en muchos alimentos, pero si nos vamos a un grupo de población, como eran estos campesinos de arroz, que de toda la vida han consumido arroz porque es lo que tienen, es lo que cultivan y es con lo que pueden satisfacer, digamos, sus necesidades calóricas, pues en la piel, en el recubrimiento del arroz, es donde se encuentra la mayor concentración de vitamina B1. Si tú, el arroz que has cultivado siempre tú para ti y que te lo has cocinado tú a modo casero en tu casa, lo empiezas a meter en máquinas que quitan la piel, quitan el recubrimiento, es decir, quitan el aporte de la vitamina B1 y te dan simplemente lo de dentro, pues claro, has eliminado de tu dieta el principal componente de vitamina B1, con lo cual es normal que acabes enfermando. Y bueno, pues tan sencillo como o molerlo con piel o directamente que se reserven una parte para no perder las propiedades, ¿no?, de la piel. Algo parecido pasa también con la piel de muchas frutas, que incorpora pues, determinados componentes de fibra o de vitaminas que no se tienen dentro de la pieza normal, etcétera. Pero bueno, esta enfermedad se llama beriberi, que beri en la traducción es debilidad, con lo cual pues, estaba poniendo de manifiesto el principal síntoma, que es que se volvían débiles. Y ya digo que es una cosa tan sencilla como en plan de, tío, pues cómete el arroz con cáscara, ¿no? A ver, que el arroz con cáscara pues no pasa nada, ¿sabes? Es como está, pues lo echas al agua hirviendo y ya está. Pero claro, en el momento de industrializarlo y de pasarlo por esos molinos automáticos y tal, pues otra vez llegamos a la paradoja del ser humano avanzando mucho y proponiendo muchas soluciones con la revolución industrial por un lado, pero por otro lado, pues causando otros problemas que poco a poco, pues obviamente se van descubriendo cuáles son las causas y se evitan, y no hay más problema con eso, ¿no? Pero en su momento sí que era algo completamente desconcertante, porque es que yo creo que de evidente que era la solución a estas tres enfermedades que os he dicho, tanto el escorbuto como el raquitismo como el beriberi, pues yo creo que eso es lo que hacía que tardaran tanto en descubrirlo, ¿no? En plan de, pero ¿cómo una persona puede llegar a morir por no comerse una naranja, ¿no? Pues sí. Pues sí, si no tienes ninguna otra fuente de ingesta de vitamina C, pues es lo que te puede llegar a ocurrir. Pero bueno, por mi parte nada más. Quería contaros así tres historias sobre lo que te puede pasar si no comes piezas de fruta y si no comes vitaminas. No, tampoco hay que ser tan agresivo, ¿no? Pero es importante tener una dieta equilibrada y es importante, pues al final, consumir de todos los alimentos, pues la parte necesaria para que el organismo pues disponga, ¿no?, de todo. El cuerpo humano es como muy complejo, ¿no? Pero al final es muy complejo, pero a la vez muy simple, ¿sabes? Y si le falta cualquiera de los ingredientes o cualquiera de las piezas que necesita para funcionar, pues deja de funcionar, e incluso pues con desenlace fatal, si llega a ser el caso. Pero bueno, quiero que me contéis, primero, anécdotas que tengáis vosotros de vuestra madre, vuestras abuelas, vuestros abuelos, vuestros padres, hermanos, tías, con las vitaminas, que hay mucho mito, ¿no?, con el tema del rollo de las vitaminas, de pues lo que os decía antes, ¿no?, bebete el zumo rápido que se van las vitaminas. Todo eso estaré encantado de leerlo abajo en los comentarios. Y por supuesto, si tenéis algún ejemplo, alguna anécdota o alguna pieza de historia de enfermedades similares que se deban a la carencia de algún complejo vitamínico, pues también estaré encantado de leerlo y de consultarlo, porque pues bueno, son historias que son paradójicas y que desde luego está bien saberlos para que cuando se ve algún problema, pues muchas veces la solución es más evidente de lo que uno pueda llegar a imaginarse. Y por mi parte nada más, desearos que tengáis un excelente fin de semana, los que me estáis viendo trasnochando porque no podéis esperaros a verlo por la mañana, pues que descanséis bien y que mañana cuando os levantéis, pues que vayáis a comeros el viernes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme una vez más, gracias a todos los que compartáis este podcast o cualquiera de los anteriores con vuestros amigos para ampliar la familia, y deciros que el lunes volvemos con más Desayuno Royal. Chao, chao.